Cordial saludo, mi nombre es Luis Antonio Sepúlveda Zamora, soy docente investigador de la Universidad de Boyacá. Tengo estudios en producción audiovisual. Mi maestría está en la línea de la comunicación y educación, que es el uso de los medios en la educación. Este proyecto de investigación intitulado Cobertura informativa del coronavirus en la prensa digital colombiana se escogió para realizar la caracterización de 3 periódicos a nivel Colombia: el periódico con más alto visionaje, con más compra, que es el periódico El Tiempo, El Espectador, y uno regional, que vendría a ser el de la ciudad de Tunja, que se llama Boyacá 7 Días. El análisis y la información que vamos a sacar de estos periódicos relacionadas con COVID-19, con pandemia, la vamos a hacer de julio del 2021, o sea, del 2021 es donde vamos a desarrollar este proyecto de investigación. A manera de introducción, preparé un discurso, preparé un escrito que nos va a contextualizar y nos va a determinar esa línea base que tuvimos en cuenta para dar inicio a esta caracterización de información en la prensa digital colombiana. Las pandemias, desde su origen y el origen en toda la sociedad, han representado imaginarios colectivos de pánico, de miedo, ese miedo súbito que ocurre y que produce a veces terror, huida, desplazamiento masivo de comunidades y hasta, curiosamente, morbosidad de esos gobiernos e instituciones que intentan aprovechar la coyuntura para ejercer un dominio cultural y sociopolítico. Cabe señalar que en los inicios de la era cristiana las pandemias se relacionaban con el castigo divino, cuando todo lo que no estaba dentro de los cánones era no aceptado por la religión y era un castigo hacia ese Dios. El historiador Laín Entralgo menciona algunas enfermedades pandémicas que han azotado a la humanidad. Prueba de ello la peste negra. Esta tuvo 3 consecuencias importantes, además de las políticas. Terminó con la guerra de 100 años, que llevó a una gran recesión en Europa, no solo demográfica, sino económica. También una exaltación de ciertas prácticas religiosas viciosas, como las profesadas o esas procesiones que nosotros veíamos en esa época, los flagelantes, con un claro contenido social. La muerte nivela a ricos y a pobres. Los flagelantes hicieron correr la voz de que eran los judíos los causantes de la peste, con el consiguiente asesinato de miles de ellos en 1938. Las pandemias se constituyen en la historia plasmadas bajo un contexto específico, el cual ejerce protagonismo sociopolítico. Por ello, para lograr el reconocimiento y categoría de peste universal en las sociedades, es necesario la intervención de las instituciones estatales y demás fuerzas activas que rodean a los gobiernos o administraciones públicas. Esto permite entender la lógica de intervención mediática que ejercen las poderosas cadenas informativas al momento de la puesta en marcha de la circulación del mensaje de las epidemias o sobre epidemias. Algunos aprovechan la coyuntura pandémica para promover un bien común, otros solo buscan beneficios propios. Lo anterior es corroborado por Daniel Halim, junto con otros autores, quienes destacan sobre las pandemias que implican problemas de salud, esas que implican los problemas de salud, que son percibidos como un peligro no solo para grupos específicos, sino también para poblaciones enteras. Esto produce enormes movilizaciones, tanto en instituciones gubernamentales, vista estas como las responsables de la protección y la desprotección a la población, como de los medios masivos de comunicación que le otorgan un lugar central en su cobertura de noticias. Los autores sostienen que las epidemias muchas veces se convierten en objeto de conocimiento público mediático antes de consolidarse como un objeto de conocimiento médico-científico. Esto conduce a aumentar los niveles de paranoia en las comunidades, resultados de los distintos discursos y mensajes expuestos por los sistemas comunicativos.
La mediatización implica la transformación de los significados de los productos mediáticos difundidos por los medios de comunicación. Esto me lo dice Thomson, 2007. Asimismo, hace referencia a la construcción de una representación pública de algo, como la pandemia. Ahora bien, centrándonos en el coronavirus, pandemia que pues aún sigue, ¿sí?, en el mundo, encontramos un juego mediático casi extremo que a diario envuelve a las casas periodísticas. Estas, mediante sus equipos editoriales, coordinan de forma objetiva y subjetiva. Parte importante de lo objetivo y lo subjetivo lo mencionamos porque uno de los objetivos específicos es trabajar la objetividad y subjetividad tan difícil de poder enmarcarlas, ¿no? Y más que todo la subjetividad. En cuanto a la circulación masiva del mensaje, convertidos en piezas comunicativas persuasivas, cargadas de pánico, miedo o morbosidad, que generan en gran parte el sistema informativo. Prueba de ello se visualiza en 3 titulares registrados por los medios nacionales colombianos en sus versiones impresas y digitales. Voy a leer esos enunciados. Nueva tanda de decretos para enfrentar efectos negativos de COVID-19. Esa fue del periódico El Tiempo, el 15 de abril. Otra de pandemias, abusos y ridículos, del periódico El Espectador, del 16 de abril. Otro medio advierten sobre costos en ayudas dirigidas a la población afectada por COVID-19. Es de Vanguardia, el 15 de abril. Todo esto corrobora en el modo mediático de construir las noticias por medio de frases cargadas con un lenguaje implícito que materializa el caos, turbulencia, amedrentamiento a todas las comunidades, a la comunidad colombiana. Este juego mediático logra ser interpretado en los estudios de comunicología como la cobertura de noticias sobre salud y medicina, que, para especialistas en estudios ligados al área, presentan poca atención en los medios y periodismo. Gran parte de la investigación que existe en estos momentos, pues tiene las raíces en el campo de la comunicación para la salud. Es otro de los aspectos que vamos a abordar en el desarrollo del análisis, ya que la comunicación en salud y las casas editoriales no estarían preparando a los periodistas en el tema de abarcar, primero, una pandemia y lo segundo, la comunicación en salud. Dentro y fuera del campo, bueno, las investigaciones tienden a organizarse de manera implícita en lo que puede llamarse modelo de transmisión lineal, lo que presupone que el contenido mediático sobre salud se produce dentro del campo científico de la biomedicina y que luego se transmite a las audiencias. Olga Serrano Villalobos sostiene que el cubrimiento mediático de temas de salud se relaciona no solo con el creciente interés en nuevas patologías como COVID-19, sino también con los avances científicos en materia de tratamiento médico a los hábitos de vida saludable. De esa manera, la salud surge como un tema de interés público en la agenda mediática del siglo XXI, como citó Manrique y Grisales. En tal sentido, la información como derecho fundamental ejerce una función principal en los diversos campos de la interacción social. Sin embargo, en lo concerniente a la agenda temática en salud, aparece representada en la labor comunicativa o periodismo científico. Esto permite valorar el oficio que vienen desarrollando los comunicólogos y periodistas, especialmente en abordar temas de salud. Según Flores, 2014, los periodistas deben ser profesionales bien formados, con los conocimientos de la profesión y honestos, dignos de confianza. Destaca que el periodismo requiere de personas inteligentes que dediquen su vida a esta profesión, que el autor redefine como noble y muy necesaria para el desarrollo social. Silva, 2012, por su parte, precisa que los medios tienen un gran potencial para contribuir a los propósitos de la salud pública,
Más aún, refiere que los medios masivos de información, televisión, radio, prensa escrita, pueden ser o pueden estar con mayor facilidad en la acción de las personas, en accionar a las personas, en acciones concretas para la ciudad de la salud. Este contexto básicamente nos lleva a nosotros a determinar que la cantidad de información que se presenta en estos medios de comunicación digitales y en este periodo tan corto de tiempo, abarcaríamos bajo unas variables para que nos dé pues la extensión que tiene el proyecto de acuerdo con sus objetivos. Uno que sería identificar todas esas noticias ligadas con el coronavirus en unas secciones específicas de los periódicos. Cuando identificamos los periódicos vimos que existiera una concordancia de acuerdo con esas secciones que maneja cada uno de los diarios, y pues para poder después concatenar la información y poder hacer una trazabilidad, poder empezar a cruzar información. Dimos entonces por hecho que estas secciones, Colombia, toda la tiene, Bogotá, Boyacá, que es el departamento, y Tunja, la capital, ¿no? Entonces estas secciones las vamos a trabajar junto con la sección que nos interesa en el sector salud. Todas tienen salud, la sección salud. Luego de esto, pues caracterizaríamos los aportes teóricos de la agenda mediática en los sitios web. Acá no trabajaríamos nosotros el encuadre, el framing o los issues o issues, sino vamos a hacer esa catalogación en cada uno de estas secciones y cruzar después todos los datos. Y por último, podríamos estar mirando esa posición objetiva y subjetiva del tratamiento de la información en cada uno de estos diarios que ya mencioné. Y entonces aquí en adelante quiero mostrarles un cuadro que se desarrolló como una primera fase, porque este proyecto está en curso, para empezar a identificar las variables que cada uno de estos puntos tiene y la forma en que se hizo a través de un Excel, para después catalogar la información, codificarla y colocarla en un Atlas T, que vendría a ser nuestro software que nos va a dar la información, nos va a sacar toda la estadística, toda la parte de cienciometría también que trabajaríamos. En cuanto a las variables cuantitativas, entonces vamos a tener los siguientes aspectos que nos llevarían a desarrollar como esos subcomponentes de las variables. Vendría a ser el sesgo de la noticia, el sesgo noticioso que va a tener cada una de las secciones. Trabajaríamos el género periodístico, el tipo de noticia, fuentes, y ahí veríamos el sesgo de la información cuando trabajaríamos con las fuentes. Trabajaríamos titulares amarillistas, que también nos va hacia el sesgo de la información, las líneas editoriales de cada uno de los medios, los encuadres genéricos que tienen que ver con lo sanitario, el encuadre de interés humano y moral, que también estaría en el marco de lo humano, y el encuadre de atribución de responsabilidad. Ese lo llevaríamos hacia una línea de lo político. El encuadre con enfoque económico y el texto de encuadre de jerarquía. Cabe decir que los componentes de encuadres nos han cambiado a medida del tiempo. Backups, McQuarrie nos estaban hablando de los encuadres periodísticos desde la época cuando hacíamos el análisis de las noticias, pues mirábamos que los encuadres iban de acuerdo con la disposición que tiene el espacio en el periódico como tal, en el físico. ¿Cuánto espacio cabe la noticia? ¿Cómo voy a dejar la noticia? ¿En qué formato la voy a hacer? Aquí, pues ya cuando nosotros estamos hablando de medios que están en la red, entonces nuestros encuadres cambian, varían, y ese es un aporte que haríamos nosotros desde estos análisis, haciendo esa comparación también del encuadre que fue impreso y el encuadre que está ahora digital. En cuanto a lo cualitativo, entonces nosotros veríamos esos párrafos, cómo está la construcción de cada uno de los párrafos, si se desarrolla el tema central o no se desarrolla el tema central, los issues específicos,
lenguaje periodístico, estructura de la información, que tendría que ver más hacia el sesgo informativo. El proyecto se está desarrollando hasta el momento. Esta es la segunda fase, que sería la catalogación de la información, el descargue de todos los periódicos. No es la nomenclatura que se debe tener para cada uno de los proyectos, ya que el programa Atlas T nos va a pedir una nomenclatura para luego empezar a disgregar los aspectos que se van a estudiar. Hasta acá entonces el proyecto. Muchas gracias por el tiempo, y más adelante estaríamos mirando cómo se desarrolla la segunda fase y por último la entrega final. Muchas gracias.